Muy buenas noches tengan todos ustedes. Como todos los miércoles, aquí estamos en este su segmento de percepciones y realidades. Yo soy Desiderio Morales. Como todos los miércoles de 7 a 8 de la noche convocamos a expertos de diferentes ámbitos que nos hablan de temas de interés nacional y de temas relativos a lo que son las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Esta noche tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Carla Valverde Viesca. Doctora, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación, Desiderio. La doctora nos va a hablar de dos temas, de hecho. Primero, las reformas, se habla mucho de las reformas ahora, y nos va a hablar de las reformas con un enfoque de la reforma social en la primera parte del programa, y en la segunda parte del programa, un tema del cual ella es experta, que es el que tiene que ver con el emprendedurismo social. La doctora Carla Valverde Viesca, ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM, tiene una maestría en Ciencia Política y un doctorado en Ciencia Política en temas que tienen que ver con su expertise nos lo platicará, con una revisión histórica de lo que es el desarrollo social. Nuevamente, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, doctora, se habla mucho de reformas. Y ahorita antes de entrar aquí a las cámaras, nos decía usted algo que nos llama mucho la atención, y es el hecho de que en efecto no se habla de reforma social. Es decir, el tema social está ausente, y creo que, bueno, yo no soy experto en ese tema, pero creo que no es correcto. Y de hecho, estas reformas, yo creo que es una generación de reformas, digamos, da falta ver los efectos que tengan las reformas, pero yo creo que es de los intentos más serios que ha habido de parte del Estado mexicano de generar algunos cambios. Se habla de reforma a la educación, reforma a telecomunicaciones, la reforma energética, la reforma política, pero no nos hablan de reforma social. Explíquenos esa ausencia, doctora. Pues en efecto lo platicábamos hace unos minutos, y bueno, pues pareciera muy contradictorio que en un país donde hay tanta desigualdad, donde hay tanta pues digamos población en unas condiciones realmente de pobreza y muchas de pobreza extrema, las reformas llamadas estructurales no traigan consigo una propuesta de reforma social, digamos, como eje, ¿no? Es decir, esto que tú comentas ahorita, en el sentido de hablar de una reforma energética, de una reforma hacendaria, de una reforma político-electoral, de una reforma de comunicación, probablemente tocan de manera tangencial algunos ámbitos, obviamente todas tienen un impacto social, pero no hay una reforma que nos permita
ubicar como una gran línea de acción del Estado en términos estructurales para poder modificar un modelo de dinámica, de estructura que hemos pues reproducido en este país, que pues ha sido muy eficiente en producir pobres. Ya. Pero México, dicen por ahí, es una fábrica de pobres. Bueno, mira, yo no quiero ser pesimista y muy crítica, también quiero reconocer que ha habido avances, y por supuesto ha habido avances con programas, con grandes líneas y ejes de la política social, como pudieran ser desde el Pronasol en sus inicios, hasta, bueno, pues oportunidades, ahora Progresa y demás, ¿no? Incluso podríamos decir que el programa de la Cruzada contra el Hambre, que es una copia de un programa brasileño. Sin embargo, lo que ha logrado este tipo de políticas sociales, bueno, pues es a lo mejor no hacer o lograr que no escale todavía más, pero los niveles... O sea, contener un problema estructural, exacto, digamos. Exacto. Pero si uno revisa las cifras, realmente el Coneval incluso lo ha aceptado, pues es muy incipiente, ¿no? El reversa, ¿no? Es decir, logramos ya que no avanzara el auto, que se desacelerara, pero todavía no hemos logrado que esta inversión y este gasto dirigido hacia lo social nos permita ya ver de clara manera cómo hay una disminución, ¿no? Claro. Entonces, eso creo que, bueno, hablan las cifras por sí mismas y así es. No hay... Ahora, doctora, antes de entrar al asunto de, vamos a decir, de qué manera se pueden hacer reflexiones de fondo sobre este tema ausente en las reformas estructurales, ¿por qué no nos comentas a grandes rasgos? El tema es muy vasto en la parte de indicadores, pero digamos, ¿de qué magnitud es el problema social en México? Pues mira, sí tiene una magnitud grande, amplia, y creo que son dos problemas estructurales y digamos fenómenos que estos dos problemas ocasionan, ¿no? Yo te diría que un problema estructural es la pobreza. Otro es la desigualdad. Pobreza entendida multidimensionalmente como las personas que con un mínimo de ingreso no tienen la capacidad para satisfacer las necesidades básicas de cualquier ser humano. Es más allá de tener un salario bajo. Es más allá de tener un salario bajo. Es no poder tener satisfechas una serie de condiciones que se han establecido mundialmente como básicas, que tienen que ver con comer, que tienen que ver con un lugar para vivir, que tienen que ver con un lugar para educarte, es decir, son muchas las condiciones. Ahora, si a esto agregamos otro problema estructural, sería el de la desigualdad, es decir, las personas en este país, la mayoría de las personas no tienen la posibilidad de acceder a estas condiciones. Es decir, la desigualdad hace que no haya equidad. Entonces, si hubiera equidad, no importaría el lugar que yo ocupara en la sociedad, yo podría tener acceso a la educación, yo podría tener acceso a la salud. La desigualdad lo que quiere decir es que en el lugar en el que yo esté colocado, no voy a poder, haga lo que haga, acceder a eso. Eso en términos académicos también se conoce como movilidad social, es decir, hay mucha población, muchos mexicanos, que por generaciones van a estar condenados a vivir en esa situación y no van a poder moverse de esa condición. Hace muchos años alguien escribió un libro, Lewis, señor Lewis, ¿no? Se va el nombre, que hablaba del círculo vicioso de la pobreza, ¿verdad? Sí. Es decir, la gente nace pobre, sigue pobre, naces en clase media, ahí te quedas. Sí. Tienes la fortuna de nacer en una condición social de clase alta y sigues. Exacto.
y hay una reproducción de ciertas élites, ¿no? Económicas, políticas, intereses que se van relacionando, pero hay una gran población que, bueno, Coneval en sus últimas cifras sigue reconociendo que es más de la mitad de la población la que se cuenta en alguna condición de pobreza. Es decir, si hablamos en términos numéricos, doctora, estamos hablando de que somos, ¿qué? Pues algunos 12 millones de habitantes, 115. Mira, ahí hay cifras donde ya se habla de 118, ¿no? Millones, pero bueno, si lo cerramos vamos a cerrarlo en ¿qué? ¿120? 120, 60 millones de mexicanos que tienen algún tipo de connotación de pobreza. Sí, alguna condición de pobreza. De la mitad, doctora, y nada más para ubicar el tema retrospectivo y rápido, porque el tema es muy vasto. Digamos que si tú lo ves en los últimos 20 años, hace 20 años, la proporción de gente en condición de pobreza o con algún atributo de pobreza, digamos, ¿era más o menos la misma o era menos o era más? Mira, ahí hay varias cosas y voy a ser cuidadosa porque fíjate que ha habido también otros fenómenos sociodemográficos que hacen complicado el problema. Porque hace 20 años la esperanza de vida era menor. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, por ejemplo, las condiciones que tú tienes que garantizar para una población, pues no son las mismas hace 20 años que las que tienes que hacer ahora para una población que cada vez con mayor aceleración se está convirtiendo en una población ya no de jóvenes, sino de adultos mayores, ¿no? Entonces, también eso provoca una serie de cambios y de necesidades que frente a un Estado que está en crisis porque ya no tiene los recursos y ya no provee de los servicios, pues bueno, no hay recurso que alcance. Entonces aquí vemos que en cifras yo te podría decir que en efecto nuestro país ha invertido más en los últimos 20 años, el gasto social ha ido en aumento. Sin embargo, el impacto de esa inversión, me gusta decir inversión en vez de gasto. Es bueno el enfoque. Invertir en lo social tiene pocos resultados reales a esos 20 años, a pesar del esfuerzo que se ha hecho por derivar programas, es decir, entonces aquí hay un cuestionamiento, ¿qué estamos haciendo mal? Estamos diseñando mal. ¿Qué ha pasado? Sí, estamos diseñando mal las políticas públicas, por ejemplo. Esa es la pregunta, ¿qué ha pasado? Yo creo que es un mal de muchas cosas. En efecto, las políticas, por ejemplo, sociales, creo que por muchos años se hicieron en un escritorio, es decir, verticales. Tú y yo ahorita nos ponemos de acuerdo, decidimos que hay una población que requiere algo y nos ponemos a diseñar una política, un programa. Bueno, esa es una. Otra es que no hay comunicación entre los sectores. Si tú estás en el sector de la educación y yo estoy en el de la salud y otro compañero está en el de laboral, nunca nos vamos a poner de acuerdo, tú gastas tu recurso, yo gasto el mío, no hay intersectorialidad. No hay tampoco entre niveles, por ejemplo, municipales, estatales, federales, no hay una comunicación de niveles intragubernamentales. Entonces eso hace que, pues sí, las políticas... Malas políticas y mal coordinadas. Creo que sí. No hay transversalidad, no hay intersectorialidad, no se toma en cuenta la población. Ahora ya se empieza a tomar en cuenta la población, se está tratando de partir de diagnósticos. Digamos, sí hay algunas nuevas ideas, nuevas propuestas, pero modificar esa inercia, Desiderio, es muy complicado. Cuando venimos de un sistema político como el nuestro, que fue por muchos años autoritario, con un partido dominante, sin competencia, entonces, bueno, también eso crea una cultura política donde las personas no participan, donde los gobernantes no saben recibir las propuestas de sus ciudadanos, los toman como críticas en vez de tomarlo como... Bueno, doctora, pienso en las crisis también, porque hemos tenido un buen, ¿verdad? Es decir, hablo nomás así, digo, en voz alta, pero tenemos, bueno, 76, qué sé yo, 83, 94, 87, 2006, o sea... Sí, cuando volteamos la mirada, yo platico con mis alumnos, ellos no conocen un momento de bonanza en este país, desde que ellos nacieron está en crisis, ¿no? Así es.
los chicos que tienen ahorita 20 y tantos años. Así es. Justamente el periodo donde las políticas sociales han fallado. Mira, hay una década que es muy importante para México y para Latinoamérica, que es la de los 80s, ¿no? Y para el mundo en general, porque se desmantela por completo el estado del bienestar, pero además, en el caso particular de los países latinoamericanos, se desmantela el modelo de protección social. Es decir, este estado que se había convertido en el proveedor de todos los servicios sociales, de salud, de educación. Entonces, ¿qué sucede? Que desmantelar todas esas instituciones y ese andamiaje, pues tiene consecuencias sociales muy fuertes. Entonces, durante 10 años América Latina no crece, tiene un crecimiento de cero. Tú lo sabes como economista. Y no nada más eso, sino que en esa misma década aumentan sus niveles de pobreza, aumentan sus niveles de desigualdad, y en los 90 se produce además la marginación, la exclusión social, la falta de tejido y de articulación. Entonces, son sociedades, las latinoamericanas, que particularmente en la crisis, en ese desmantelamiento, digamos, nos pegó todavía más fuerte que a las grandes economías, ¿no? Doctora, el tema obviamente, insisto, es muy grande, sí. Pero ¿qué te parece si damos un salto y llegamos al momento de hoy? Y entonces ya está muy claro que ha habido un rezago, está claro que el país no ha sido capaz de satisfacer esas demandas y de responder a esos agravios, ¿no? Digámoslo así. Pero en el caso de las reformas estructurales, ahora, ¿qué lectura, en dónde está la parte social? No sé, la verdad es muy interesante porque, ahorita que lo comentabas, pues sí, realmente es algo más que la ausencia de un discurso. Sí. Sí, ¿no? No sé, de las reformas que hay, ¿cuál es vamos a decir, el componente social o el objetivo social? Si aquí tuviéramos a gente del gobierno, el presidente lo ha dicho los secretarios, digo, el objetivo de todo esto es mejorar el nivel de vida de la población, ese es el objetivo, ¿no? Que no ha crecido. Pero, ¿en qué sentido, como tú lo entiendes, las reformas estructurales tocan el tema social? Pues yo creo que lo tocan de manera colateral todas, ¿no? Por ejemplo, la reforma hacendaria se le llamó reforma social, ¿no? Hacendaria. La de este año. La de este año. Pero sin ser experta no logro alcanzar a ver un real toque de intereses, por ejemplo, para crear una reforma realmente redistributiva, en donde, por ejemplo, nosotros veamos que el ingreso per cápita por habitante en este país aumentara, o que sí, o sea, no se concentrara el Producto Interno Bruto en un porcentaje muy reducido de la población, y que hubiera pues a ver, es que si hablamos de reforma estructural, estamos hablando pues de profundidad, ¿no? Y reforma es transformación. Entonces, yo no alcanzo a ver si de verdad... Estamos hablando de la hacendaria. Si de verdad logra ser redistributiva, si logra tocar estos intereses, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la energética, todos hemos escuchado que se van a crear más empleos, es decir, en el discurso todas tocan, ¿no? Una parte en donde hay un beneficio, un impacto social. Sin embargo, creo que cuando yo me refiero a reforma social, me imagino una línea de acción que por sí sola, así como la energética, la de comunicación o la política electoral, bueno, pues tenga esa intención. Es decir, ¿por qué no al revés? ¿Por qué no una reforma social que incluya un montón de cosas, pero donde sea el eje la social, y donde tú como Estado y con tu gobierno actual dices, bueno, a ver, señores, en efecto, no tengo los recursos completos, no los voy a tener, ese Estado ya no va a regresar, pero tengo como eje, bueno, pues no voy a gobernar con 60 millones de pobres, o sea, voy a hacer algo para que modifiquemos esa estructura.
¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, hay muchas voces que han dicho cuál es el diagnóstico en el ámbito fiscal, cuál es el diagnóstico en el ámbito económico. ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no un discurso de reforma social con muchos ejes? Yo creo, porque en el fondo, pues no es prioritario. Ya. Y me parece una deuda pendiente y además un agravio social para la mayoría de la población. ¿Qué es prioritario? ¿Cómo lees lo prioritario en las reformas? Pues lo prioritario en las reformas creo que ha sido pues los intereses económicos. En la reforma energética hay un interés económico, en la reforma de comunicación también, de grandes intereses empresariales. Y pues digamos que en el caso de la política electoral, pues también hay intereses políticos que creo que además sostienen pues a un gobierno, ¿no? Entonces, a lo mejor estoy diciendo cosas muy fuertes, pero me parece de verdad que desde el punto de vista y desde la academia, pues también es importante alzar la voz y decir, a ver, señores, está bien, uno tiene que gobernar con alianzas políticas, con alianzas económicas, pero ¿y la sociedad? A ver, entiendo que de alguna manera, al menos en el discurso oficial, y no sé si compartes este punto de vista, que no es el mío, sino el que se dice, de que todos estos ámbitos tocan a los llamados poderes fácticos, ¿sí? Es decir, en educación, con el sindicato, con una señora que, sí, ¿verdad? Que aún está en la cárcel. Que aún está en la cárcel, exactamente, sí. En telecomunicaciones, con una empresa, bueno, que es el hombre más rico del mundo, y con Televisa, etcétera, ¿sí me explico? Y así por el estilo, ¿no? Que atacar, que el hecho de alguna manera, restarles prerrogativas, o como se llama ahora, dominancia a esos poderes, ¿no implica a la larga una mejoría social? Pregunta. Mira, yo creo que sin restarle importancia. Eso es lo que dicen ellos, perdón. Sí, ese es el discurso del gobierno, ¿verdad? Sí, sí. O como el tener a los templarios, es decir, el narcotráfico. A ver, sin restarle importancia a un discurso político y a ciertos hechos y avances, yo creo que hemos como perdido el piso, ¿no? Y entonces de pronto nos estamos preocupando por nombres y apellidos y por intereses que, te voy a ser franca, que a la mayoría de la población no le importan. Es decir, cuando tú platicas con las personas de a pie, las personas de a pie poco les interesa saber qué dice la ley político, o sea, la ley secundaria de reforma político-electoral, o qué dice la ley de comunicación. Lo que le interesa a ese señor o a esa señora es dónde va a trabajar ese día, cuánto va a ganar, cómo le va a hacer para darle de comer a su familia, cómo le va a hacer para llevarlo a la escuela si es que puede, ¿no? Son temas mucho más del día, cotidianos. Así es. A ver, Desiderio, ¿cuántas personas leen los periódicos en este país? ¿Cuántas personas escuchan las noticias? Sí, muy pocas, bueno. ¿Por qué? Porque las personas, los campesinos, los agricultores, las personas están preocupadas por el día a día. Y no todos viven en ciudades urbanizadas, muchos viven en ámbitos rurales. La preocupación, la dinámica de esas personas no es la que están discutiendo nuestros legisladores o la que discuten quienes están disputando ahora la presidencia nacional del PAN. A esas personas les interesan cosas mucho más palpables y del día a día, que a estos representantes políticos ya se les olvidó, porque ellos tienen resuelto eso. Es más, ni siquiera se preocupan de cuánto va a costar la comida o dónde van a comer ese día, ¿no? Entonces creo que hemos perdido el piso, es decir, la política en México ha perdido el piso en el sentido de las necesidades reales de las personas. Ahora, entonces, remarcando la pregunta, detrás de todas estas reformas, ¿no ves o avisoras algún plan, algún trazo, alguna estrategia para
de alguna manera contener o revertir este agravio de la reforma social? Mira, lo que yo conozco... En general, visto en conjunto. Sí, en general lo que conozco, por ejemplo, del Plan Nacional de Desarrollo, en el capítulo del México Incluyente, lo que yo te podría decir es que es un poco de lo mismo que todos los gobiernos nos han dado en los últimos años, donde hay, sí, trazos de política social, programas, como pueden ser el de la Cruzada del Hambre, como pueden ser el de escuelas de tiempo completo, como pueden ser, es decir, muchos programas, pero no son programas, a ver, la mayoría son focalizados, es decir, van dirigidos a una población objetivo. La mayoría de esos programas focalizados no tienen un contrapeso en un programa asistencial que cubra a la población que se quedó desatendida porque se focalizó. No son integrales. Casi ninguno es universal. Entonces, lo que tenemos son políticas sociales que están, de nueva cuenta, resanando una pared que se ha agrietado con los temblores. ¿Lo ves como un parche? Lo veo como un parche. No lo veo como que estamos tirando una pared y haciendo una nueva. Estamos viendo la pared y la estamos reforzando, la estamos pintando donde no se le cayó el yeso y le estamos poniendo yeso a la grieta. Siento que no es una reforma estructural. El gobierno habla en general, al menos en el discurso nuevamente, de que este conjunto de reformas, todas, cada uno con instrumentos distintos, con enfoques y estrategias diferentes, va a generar una situación donde la economía crezca más. Sí, lo han dicho, pero las proyecciones internacionales dicen lo contrario, ¿no? Es decir, el Plan Nacional y bueno, incluso los criterios de política económica de este año estaban calculando un crecimiento económico de México por arriba del 3%. Ya las estimaciones, las proyecciones que sacó hace unos días diferentes organismos internacionales, Banco Mundial, CEPAL, etcétera, no creen que México pueda crecer más allá del 2%. Este año. Este año. Entonces, me parece complicado. Y la verdad es que creo que el crecimiento económico es importante, pero tal vez no me dejarás mentir en que ya hay muchos países que han cambiado la mirada, es decir, ya no basta con crecer económicamente. Tú tienes, el enfoque lo ha cambiado. Si tú no tienes un enfoque de calidad de vida, de desarrollo social, del buen vivir, es decir, bueno, incluso algunos dicen de felicidad. Claro. Bueno, entonces, ¿qué importa que crezcas? Es decir, podemos crecer como China, al 10% o al 11%, ¿no? Y podemos convertirnos en la economía más potente del mundo dentro de 20 años, como está calculado que China lo va a hacer y va a superar a Estados Unidos. Sin embargo, bueno, no es exactamente equiparable a que sean los chinos los más felices del mundo o a que tengan la mejor condición de vida o que vivan con calidad, ¿no? Así es. Bueno, entonces viene la pregunta, si esa no es la salida, ¿cómo revertir ese agravio, doctora? ¿Qué hacer? Es decir, hemos hablado de que hay rezagos, hemos hablado de que hay una propuesta del Estado que se dice que es la más ambiciosa, que tiene problemas. Hemos hablado de que otros países están cambiando el enfoque, eso es correcto, y ya no es tan importante el crecimiento mismo, sino otro tipo de variables, digamos, cualitativas, etcétera. ¿Sí? ¿Qué hacer? ¿Cómo cambiar la mirada? ¿Cuál es el camino? Sí, exactamente. ¿De qué manera? Pues mira, hay algunas propuestas importantes. Algunas hablan incluso de la otra economía, es decir, de cambiar nuestra mirada y pensar en que la economía puede modificar las reglas, es decir, podemos cambiar las reglas del juego, ¿no? Podemos ya no considerar a solamente unos actores, sino que podemos incluir a otros. Se llaman, por ejemplo, economías solidarias, se llaman economías sociales. Y esas pueden ser algunas,
hay algunos países que las han impulsado, países latinoamericanos que las han impulsado, algunos países asiáticos también, en Europa también. Otra es, claro, esta parte que vamos a tocar en en el siguiente bloque, que es el emprendedurismo social, donde, claro, la sociedad entra también a participar. Y creo que hay que empezar a hacer nuevas sinergias. ¿Conoces ejemplos en el mundo que...? Sí, y conozco algunos ejemplos mexicanos, exitosos, que han recibido premios, y lo que pasa es que en México este es un tema muy, muy incipiente, ¿no? El gobierno ha hecho algunos, yo creo que tiene visualizado el tema y ha tratado de impulsarlo, pero de manera muy incipiente. Las universidades, por ejemplo, la Universidad Nacional donde yo trabajo, también tiene un área que está tratando de impulsar el emprendedurismo. Las universidades privadas, desde antes que la UNAM ya lo habían hecho. Claro. Y bueno, creo que hay algunas formas, algunas nuevas formas. También hay propuestas de hacer las políticas sociales y las políticas públicas distinto. Es decir, hay que involucrar a la población. No podemos seguir diseñando las políticas desde los escritorios. Hay que salir a campo, hay que involucrarse con la sociedad, con la población, preguntarles qué necesitan. A lo mejor tú y yo pensamos que necesitan una cosa y no necesitan eso, necesitan otra. Así es. Digamos, pero ¿en qué países has visto modelos de política social que sigan la otra vía y que sean exitosos y logren revertir estos problemas que son comunes a los países, de la pobreza, de la inequidad? Mira, los países más exitosos, por ejemplo, son los escandinavos, ¿no? Finlandia, Noruega. Claro que hay que considerar el contexto, ¿no? Son poblaciones muy reducidas, es decir, son países que tienen una población total de 4 o 6 millones de habitantes, ¿no? Y aquí estamos hablando de un global de 120, aquí la tienes, ¿no? En Ecatepec. Exacto, ¿no? Tienes una capital de la república donde hay 8 millones y si le sumas la zona conurbada, exacto, ¿no? Entonces, digamos, hay que considerar los contextos, pero esos son los más exitosos. En Latinoamérica hay algunos ejemplos, decía yo de Argentina. Argentina es un ejemplo importante donde la presidenta Kirchner, antes de la crisis de salud que tuvo, que ha tenido ahí consecuencias, pero digamos, habían logrado hacer políticas integrales, esto que te decía yo, políticas focalizadas a cierta población con necesidades muy específicas, pero a la población que se queda desprotegida la asiste otra política, otro programa. Y entonces lo que logras es tener a una población prácticamente universalmente cubierta, ya sea de una manera o de otra. Blindaje. Sí. Entonces, tú focalizas porque piensas que ese recurso, si lo focalizas, va a ser más eficiente. Te voy a poner un ejemplo. Se focalizan mucho los programas hacia mujeres. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que demuestran que, por ejemplo, en educación o en salud, si tú focalizas hacia las madres o hacia las mujeres, eso tiene un impacto directo en los hijos. Es decir, como las jefas. Sí, si tú inviertes en la educación de una mujer, esa mujer va a saber cómo alimentar a su hijo, va a saber, va a poder saber leer y escribir y poderse documentar de alguna manera, escuchar el radio y entender que lo debe de dormir de una manera y no de otra. Es decir, va a haber menos muertes de cuna, va a haber menos desnutrición, va a saber que darle pecho a su hijo es mucho mejor que darle una leche en nido, ¿no? Entonces, tú potencializas y tratas de hacer más eficiente tu recurso al focalizar. Ok, palomita. Pero que tú lo focalices a mujeres entre los 20 y los 30 años no quiere decir que no hayan niñas de 15 o de 12 que tengan hijos. Entonces, si tú ya no las incluiste en ese programa focalizado, ¿qué haces con esa otra población entre 12 y 20 años que también van a tener hijos o que ya tienen hijos y que no van a tener ese recurso? Entonces, ahí es donde entra otro programa que puede también atender esa población, ¿no? Y a lo mejor haces otro programa en las escuelas y dices, bueno, ¿por qué no a los niños, desde que están en la primaria,
les enseñamos ciertas cosas y entonces haces otro, entonces integras. Eso es lo que aquí no hacemos. Yeah. Aquí se hace un programa focalizado, punto. Se ejerció el recurso. ¿Qué pasó en otros ámbitos y cómo impactó o cómo podría haber habido intersectorialidad? No se sabe. Ya. Excelente. Buen punto, doctora. Muy bien. Excelente. Bueno, pues estamos con la doctora Carla Valverde Viesca platicando de las reformas y el enfoque social. Yo soy Desiderio Morales. Estamos en este subsegmento de percepciones y realidades. Regresamos en un momento. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Continuamos con la doctora Carla Valverde Viesca. Bueno, vamos a tocar ahora el tema del emprendedurismo social. Doctora, para entrar en este tema, que lo comentábamos al principio y de hecho ya llegamos, abordamos algo en esta parte, ¿por qué no nos defines qué es el emprendedurismo social y cuál es la relevancia como instrumento de política social y de alguna manera qué está haciendo el gobierno? ¿Cómo se gesta todo esto? Sí. Mira, yo creo que es importante que nuestro público ubique un poco el contexto, ¿no? Entonces, decíamos hace rato que cuando hay una crisis del modelo económico capitalista de estado del bienestar, los estados ya no tienen la posibilidad de proveer los servicios que habían ofrecido a sus poblaciones, ¿no? Que esa es una situación que se da en el mundo. En el mundo. Así como se han dado diferentes momentos de crisis cíclicas del capitalismo, esa fue una etapa, ¿no? Así como hubo un crack en el 29, bueno, pues hubo otro crack, no de la bolsa en los 70s, pero hubo una crisis del modelo en el mundo, como lo hubo en el 2008 también, etcétera. Entonces, cuando se decide que ya no el Estado ya no da para proveer, en México y en los países latinoamericanos se le conoció como un Estado populista, pero en los países europeos se le conoció como socialdemocracia, y hubo estados del bienestar en algunos lugares. Bueno, pues se buscó otra manera. Esas otras maneras fueron los estados neoliberales, los estados mínimos, en donde los estados reorientaron su función, conservaron la tutela, es decir, la rectoría, la regulación, pero cedieron espacios a la inversión privada, principalmente. Y entonces ahí hablamos de lo que tradicionalmente se conoció como empresas o emprendedurismo tradicional. Mucho se ha criticado a los empresarios mexicanos porque se dice que en México los empresarios siempre han sido tan protegidos por el Estado que poco emprenden.
pero en general... Se habla de una falta de una cultura emprendedora, sí, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, en general, ¿qué pasa en el mundo? Bueno, pues los empresarios buscan ofrecer no un servicio, ofrecer un producto y tener una ganancia. Esa es una primera parte. Una segunda parte es que la sociedad, bueno, pues no te pueden decir tan rápidamente que ya no te van a dar los servicios a los que estás acostumbrado. Es decir, te tienen que dar una opción, ¿no? Entonces empieza a haber una serie de movimientos sociales. Sabemos que los años 70 fueron complicados en el mundo en general, los 80 también. Y finalmente se hacen nuevas propuestas teóricas, surge la nueva gerencia pública, se habla de las políticas públicas y se empieza a hablar de que se tiene que involucrar a la sociedad en la elaboración de políticas públicas. Y ya estamos ahí como por los 90. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces vamos a llamar a nuestra sociedad y le vamos a pedir que nos ayude porque nosotros ya no podemos hacerlo todo. Ahí es en donde en otras latitudes, hacia esos años, empiezan las acciones del emprendedurismo social, es decir, el surgimiento de empresas que tienen una función social, donde el aspecto económico no es el prioritario, sino es el social, tienen una mirada social y están cubriendo un ámbito en donde el Estado ya no cumple esa función. Entonces, el emprendedurismo social, en términos muy básicos, es eso. ¿Qué tipo de empresas y quién las promueve? Porque un empresario tradicional, capitalista, digámoslo así, se mueve por utilidades. Sí, ¿no? Y aquí, si no es así, ¿quién es el valiente que se anima a cubrir un vacío que el Estado ha dejado? Es la sociedad. Es la sociedad, son las asociaciones civiles, son los ciudadanos, los profesionales. Hay estadísticas muy interesantes. La mayoría de la población que emprende socialmente tiene entre 20 y 45 años en el mundo, ¿sí? Son los que tienen ideas innovadoras, los que son creativos, los que toman el riesgo. Y son, bueno, también se habla de emprendedurismo femenino. Hay muchas mujeres que lo están también haciendo. Se ha vuelto un espacio para las mujeres, aunque tradicionalmente lo ocuparon los hombres, ¿no? Entonces, te podría yo decir que es ahí, es la sociedad civil organizada la que va a empezar a hacer esto. Y doctora, ¿qué tipo de empresas son? Mira, en el caso mexicano, sí me gustaría decirte que hay cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto que acaba de ganar un premio, que es un proyecto que lo que busca es que las personas con pocos recursos produzcan material para hacer su casa. Entonces, contempla toda una forma de educación para hacer que las personas puedan gastar lo menos posible en tener un lugar para vivir. Entonces, este programa, por ejemplo, se llama Échale a tu casa, ¿no? Acaba de ser reconocido, es un proyecto mexicano dirigido por una persona que vive en México y que tiene, por ejemplo, esta característica. Hay otro interesante, voy a decir como de diferentes aspectos, que tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad de ofrecerle proyecciones de cine a las personas de pocos recursos. Entonces, ¿cuál es el hecho que ven estos jóvenes? Son jovencitos, dicen, bueno, ¿quién puede ir y pagar un Cinépolis o un Cinemark? O sea, muy pocas personas. ¿Cómo le podemos hacer para que los niños en las ciudades pequeñas o en un municipio puedan ver una película? A lo mejor no la que se está estrenando en este momento en Cinépolis, pero sí la que estuvo hace 2 meses. Entonces, ¿qué hacen? Gestionan recursos con empresas, ¿no? Logran patrocinio y ¿qué les ofrecen? Un espacio donde promover sus productos y llevan grandes pantallas a comunidades y proyectan películas. Entiendo que un grupo de personas
saca dinero de su bolsa sí, para hacer eso. sí. Hay algunos que Ellos lo hacen, viven de otra cosa, obviamente. a ver, hay algunos que lo hacen filantrópicamente, Ujú. hay otras que son empresas que ahora se llaman socialmente responsables y Ya. que dicen, ok, yo te doy este recurso para hacerlo. Y por ejemplo, este proyecto se llama Cinepop. Ujú. Cine Pop. pop, así es. Ujú. Muy bien. Entonces, te digo, consiste en eso, en comunidades que pueden tener un fin de semana la proyección de Fantasía 2000 de Walt Disney, ¿no? Ya. Una mega pantalla donde se siente el pueblo a ver una película. Los jóvenes consideran que es una manera de llevar no solamente diversión, sino cultura, educar, es decir, lo tienen como un proyecto más integral. Ujú. Hay otros ámbitos, por ejemplo, en la agricultura, ujú, donde hay también jóvenes que han, por ejemplo, dicho el nopal. Nosotros producimos nopal en México a mares. Claro. Vamos a hacer algo con el nopal, vamos a hacer una agroindustria, vamos a tratar de exportar el nopal o vamos a tratar de generar no sé, a lo mejor una bebida de nopal. Entonces también están produciendo... Pero ahí ayudan a productores a que hagan eso. Exactamente. Es decir, si Exactamente. una persona promueve ese proyecto, aporta su talento, su tiempo, su dinero para generar esas empresas. Una pequeña empresa Ya. que ponga a los productores, o sea, que capacite a los productores Ujú. y que en un territorio específico, bueno, da empleos, produce, genera recursos, es decir, una empresa, ujú, pero con un enfoque social, donde estás, o sea, no es el capitalista que llegó, puso su dinero y explota a los campesinos, ¿no? Sino son los productores los que fijan las temporadas, las cosechas que se pueden Ujú. producir, a lo mejor hay Claro. técnicos especialistas y dicen, ese es otro ejemplo, hay países, por ejemplo, Francia, los europeos están muy avanzados en las agroindustrias, sistemas agroalimentarios se llaman. Ujú. Ya. Por ejemplo, en Con el Europa, enfoque del emprendedurismo social. sí, Así es. en Europa, por ejemplo, una idea de emprendedurismo social son, por ejemplo, los viñedos, Ujú. ¿no? Pues tenemos viñedos a mares, bueno, pues vamos a hacer con las uvas 1000 cosas, ¿no? No es necesariamente la bodega, no sé, o si hablamos en México, no es Domecq, ujú, o no va a ser Monte Chanic, ujú. Ya. Son pequeñas cosechas familiares que van a producir un vino, ujú, y que lo van a poder distribuir y lo van a poder, es decir, son estas empresas innovadoras o estas ideas innovadoras que logran articular intereses, actores para lograr un bien social. Ujú. Hay otro de artesanías en México muy interesante, donde mujeres crearon o idearon el que tú puedas tener como una bolsita hecha por, no sé, diferentes mujeres artesanas, que pueden ser en Hidalgo, que pueden ser en el Estado de México, bordadas, y que adentro tenga una artesanía, por ejemplo, ¿no? Entonces que tú a lo mejor estás corriendo y necesitas un regalo y vas en la calle o estás en algún lado y que puedas tener esas pequeñas bolsas, que no tengas que irte a una tienda, que sea accesible, ujú, Ya. para las personas. Doctora, una pregunta, es muy interesante y habrá muchos ejemplos más. Muchos. Pero dos preguntas, o sea, ¿cuáles son los alcances, si me permite la expresión? Qué bueno que ese tipo de conductas se generalizaran en un país como este, que tiene grandes rezagos, pero puede ser una aspirina para un problema. ¿Cuáles son los alcances y cuál es la cultura y cómo se injerta? Son varias preguntas a la vez, porque son fenómenos completamente nuevos. Completamente en México, nuevos. no así en el mundo. Mira, hay un índice que en el mundo está tratando de medir el emprendedurismo social, porque ya esto es algo generalizado. En Europa hay mucho avance y en Latinoamérica hay mucho avance también. México, en este índice global de emprendedurismo y de desarrollo, se hizo con base en 118 países. México en ese índice ocupa el lugar 62. Ya, a la Entonces, mitad. más o menos a la mitad. Sin embargo, yo te podría decir que es muy interesante ver
algunos aspectos que te pueden también interesar a ti de las pymes. Se dice que 7 de cada 10 empleos son producidos por una pyme. Así es. En nuestro país. Ese es un dato impresionante, porque son estas pequeñas y medianas empresas quienes lo están haciendo. Ahora, de eso también se dice que, y estas son cifras del INEGI, que el 48% del PIB actual lo están produciendo las pymes. Las pymes, así es. Ahora, de ese 48%, fíjate, el 91% de las pymes están enfocadas a servicios, a comercio y a manufactura. Y solamente el 9% corresponden a emprendedurismo social. Entonces ahí te puedes dar cuenta de lo incipiente que es en México el emprendedurismo. Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno? El gobierno abrió un programa para motivar el emprendedurismo. ¿La Secretaría de Economía? Fíjate que no sé si es la Secretaría de Economía la que lo mueve, pero creo que podría ser, en efecto, podría ser. Ese dato de verdad, perdón, no lo traigo. Claro. Pero lo que sí te puedo decir es que, digamos, el gobierno lo está haciendo para fomentar que haya emprendedores. Pero, y bueno, ha hecho incluso como un premio, ¿no? de innovación, pero lo que pasa es que volvemos a lo mismo, son como esfuerzos atomizados, ¿no? La UNAM lo está haciendo, el TEC de Monterrey lo hace, las empresas socialmente responsables lo hacen. CONACYT trata de hacerlo con la idea de innovación y tecnología, pero en realidad no hay una sinergia. Entonces, incluso Telmex y Slim tienen un premio de innovación también, ¿no? Entonces sí hay como algunas ideas, pero no somos un país que contribuya mucho en este sentido. En este parámetro que mencionas, que estuvo muy claro porque lo ubicaste muy bien, dijiste 9% de la actividad de cada 100 pymes, o el 9% de las pymes hacen emprendedurismo social. En otros países el porcentaje es mayor. De pymes. Sí. Bueno, lo que pasa es que... ¿Qué hacen este tipo de actividad? Los países que más lo hacen, digamos, aquí lo que pasa es que nos dirigimos hacia, las pymes contribuyen con el 48%, ¿no? Pero otros países lo que dicen es, mi PIB total, de mi PIB total, por ejemplo, Argentina dice, más del 7% lo proporciona el emprendedurismo social. ¿Del 7% del PIB? Del PIB total. Es mucho, claro. ¿No? Es muchísimo, claro. Sí, entonces a eso me voy. Yo te dije, pymes 48, y de ese 48, el 9%. Es como el 3% total, ¿no? No sé. Es menos del 3, menos del 3. Y te estoy hablando de que, por ejemplo, Estados Unidos en su PIB total es menos que Argentina, ¿eh? O sea, el emprendedurismo social en Estados Unidos es del 5. Del 5, mientras que en Argentina es del 7. Entonces, y la calificación, por ejemplo, para México, esta también es muy interesante, te la voy a dar rápidamente, porque el Instituto Global de Emprendedurismo es el que mide el índice, o el que hace el índice, y mide diferentes dimensiones. Y por ejemplo, en actitud emprendedora no ocupamos el lugar 62, no estamos tan bajos, ahí ocupamos el 54. En habilidad ocupamos el 46, pero en el aspiracional el 74. Caray, claro. Habla mucho de la cultura, de la falta de cultura emprendedora. Así es. Ahora, te lo digo como politóloga, eso también es resultado de casi, no sé, más de 80 años de partido único. Es decir, la sociedad tiene que comprarnos el boleto, tenemos que ser agentes de transformación. Es una sociedad infante, vamos a decir, el término es muy apática, exactamente. Apática, porque creo que, fíjate que yo ahí difiero de ti, o sea, no creo que seamos, que no estemos capacitados. Hay la capacidad, pero no hay los instrumentos. Exacto, no conocemos los mecanismos. Así es. ¿No? Doctora, pues el tiempo se nos ha ido. ¿Por qué no? Otra vez habrá oportunidad de platicar, pero ¿por qué en
medio minuto nos das el mensaje de cuáles son los alcances que puede tener este emprendedurismo social para combatir ese rezago que creo pues que mira, es muy grande. Yo creo que es una nueva forma. Yo invitaría a los jóvenes que nos están escuchando a que busquen, a que si tienen ideas, busquen una asociación, busquen una empresa, se acerquen a lo mejor al portal del gobierno. Es decir, creo que este es un nuevo nicho que hay que aprovechar, donde la sociedad podemos empezar a adueñarnos de ciertos sectores que pueden resolver problemas para todos. Claro. Y que pueden generarle a los jóvenes una expectativa positiva y no solamente una expectativa o un futuro de crisis y de problemas sociales tremendos vinculados al narcotráfico, a la corrupción. Claro. Es decir, podríamos, no sé si soy muy soñadora, pero creo que podríamos cambiar la mirada para los jóvenes que de veras pues necesitan un futuro mucho más prometedor que el que tienen enfrente, ¿no? Así es. Doctora, pues muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. En otra ocasión estaremos seguramente por aquí. Por supuesto, si me invitas, muchas gracias. Hemos estado con la doctora Carla Valverde Viesca, hablando del enfoque de las reformas, del enfoque social, de la reforma social, de las reformas estructurales y del emprendedurismo social, que es un tema que quedó pendiente para otra siguiente reunión. Yo soy Desiderio Morales, este es su segmento de percepciones y realidades. Nos veremos aquí el próximo miércoles, como todos los miércoles, de 7 a 8 de la noche. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Colors are changing. All the colors are changing.